Chile, 1970 a 1990. La fractura de una república. Este resumen es una crónica detallada y exhaustiva de las 2 décadas que redefinieron el alma de Chile. Este relato recorre el arco histórico que va desde la efervescencia de la campaña de Salvador Allende en 1969 hasta el solemne traspaso de mando en 1990, integrando los hitos políticos, las transformaciones económicas y los episodios de violencia que marcaron a fuego este periodo. 1. El preludio, un país en 3/3, 1969 a 1970. A finales de la década de 1960, Chile era un hervidero de expectativas. La sociedad se encontraba fracturada en 3 visiones de mundo irreconciliables. Por un lado, la derecha, agrupada tras Jorge Alessandri, clamaba por orden y liberalismo económico. El centro, con Radomiro Tomic de la democracia cristiana, proponía profundizar la revolución en libertad de Eduardo Frei Montalva, y la izquierda, unificada por primera vez en la Unidad Popular UP el 9 de octubre de 1969, proyectaba una vía institucional al socialismo. Salvador Allende, médico de profesión y senador veterano, fue proclamado el 22 de enero de 1970 tras arduas negociaciones entre socialistas y comunistas. La campaña fue intensa. El programa de la AP era ambicioso: nacionalización del cobre, profundización de la reforma agraria y creación del área de propiedad social, APS, para controlar los monopolios. Sin embargo, la intervención extranjera acechaba. La administración de Richard Nixon en Estados Unidos, bajo la guía de Henry Kissinger, activó el TRAC y el TRAC 2 para evitar el triunfo de Allende, destinando millones de dólares a propaganda negra y contactos militares. El 4 de septiembre de 1970, Allende obtuvo el 36,62% de los votos, superando a Alessandri por un estrecho margen. Como no hubo mayoría absoluta, el Congreso debía ratificarlo. En este interregno de 50 días, la tensión escaló al terrorismo. La CIA, a través del Proyecto Fugelt, instigó un plan para secuestrar al comandante en jefe del ejército, René Snyder, quien defendía la neutralidad militar. Tras 3 intentos fallidos, el 22 de octubre de 1970, un comando de extrema derecha hirió mortalmente al general. Lejos de detener a Allende, el asesinato de Snyder provocó una ola de indignación que obligó al Congreso a ratificarlo el 24 de octubre, tras la firma de un Estatuto de Garantías Democráticas que buscaba proteger el pluralismo. 2. La vía chilena al socialismo, éxitos y colapso, 1970 a 1972. Salvador Allende asumió el 3 de noviembre de 1970 con la promesa de una revolución con sabor a empanadas y vino tinto. El primer año fue el del milagro de la UP. El plan Buscovic, basado en la expansión del consumo y el gasto público, disparó el PIB un 8,3% y redujo la inflación al 22%. El 11 de julio de 1971 se alcanzó el hito histórico, la nacionalización de la gran minería del cobre por voto unánime del Congreso. Fue el Día de la Dignidad Nacional. Sin embargo, el clima de confrontación no tardó en estallar. El MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, aunque fuera de la coalición, impulsaba tomas de terrenos y fábricas, promoviendo el poder popular en los cordones industriales como el de Cerrillos Maipú. En la vereda opuesta, el Frente Nacionalista Patria y Libertad comenzó una escalada de sabotajes. La visita de Fidel Castro en noviembre de 1971, que se extendió por casi un mes, radicalizó las posturas. La derecha organizó la Marcha de las Cacerolas Vacías en diciembre de 1971, el primer gran enfrentamiento callejero masivo liderado por mujeres que protestaban por el desabastecimiento naciente. Para 1972, la economía comenzó a mostrar grietas profundas. El déficit fiscal, financiado con emisión monetaria inorgánica, disparó la inflación a niveles nunca vistos. Estados Unidos implementó un bloqueo invisible, cortando créditos externos, mientras la CIA financiaba huelgas clave, como el paro de camioneros de octubre de 1972, que paralizó el país durante 26 días. El gobierno respondió creando las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, JAP, pero el mercado negro y las largas colas se volvieron parte de la vida cotidiana. 3. El quiebre de la democracia y el golpe, 1973. 1973 fue el año de la ruptura total. Las elecciones parlamentarias de marzo mostraron un país dividido casi a la mitad, la AP subió al 44%, pero la oposición mantuvo la mayoría en el Congreso, lo que cerró cualquier salida legislativa a la crisis. La violencia política se volvió letal.
La Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, había asesinado previamente al exministro Edmundo Pérez Ujovic en 1971, lo que rompió el diálogo con la democracia cristiana. En 1973, Patria y Libertad intensificó sus atentados explosivos contra oleoductos y puentes para generar caos eléctrico. El 29 de junio de 1973 ocurrió el tanquetazo, una sublevación militar fallida que fue sofocada por el general Carlos Prats. No obstante, el incidente reveló que la conspiración estaba avanzada. El 26 de julio, un comando asesinó al edecán naval del presidente, Arturo Araya Peters, un golpe directo al círculo íntimo de Allende. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo denunciando el grave quebrantamiento del orden constitucional del gobierno, lo que para muchos militares fue la luz verde jurídica para actuar. El 11 de septiembre de 1973, la maquinaria bélica se puso en marcha. A las 7:30, Allende llegó a La Moneda bajo el resguardo del GAP, grupo de amigos personales. Tras rechazar las ofertas de exilio, el palacio fue bombardeado por aviones Hawk Hunter a las 11:50. Cerca de las 2 horas, ante la inminente entrada de las tropas de infantería, Salvador Allende se suicidó en el Salón Rojo. Una junta militar compuesta por Pinochet, Lake, Merino y Mendoza asumió el mando, declarando el fin de la UP y el inicio de una reconstrucción nacional. 4. La consolidación del régimen y el terror de Estado, 1973 a 1977. La dictadura procedió a un desmantelamiento sistemático de las instituciones, disolución del Congreso, quema de libros, proscripción de partidos y una censura férrea. La represión se institucionalizó con la creación de la DINA en 1974, dirigida por Manuel Contreras. La violencia estatal no respetó fronteras, el general Carlos Prats fue asesinado en Buenos Aires, 1974, Bernardo Latten fue herido en Roma, 1975, y Orlando Letelier murió por una bomba en Washington, D.C., 1976, todos bajo la Operación Cóndor, una coordinación de servicios de inteligencia del Cono Sur. Uno de los montajes más cruentos de este periodo fue la Operación Colombo, en 1975, donde la prensa oficialista publicó que 119 opositores habían muerto en supuestos enfrentamientos internos en el extranjero, cuando en realidad habían sido hechos desaparecer por la DINA en Chile. Frente a esto, la Iglesia Católica fundó la Vicaría de la Solidaridad en 1976 para prestar asistencia jurídica y documentar las violaciones a los derechos humanos. En lo económico, el régimen dio un giro radical. Los Chicago Boys, influenciados por Milton Friedman, aplicaron un tratamiento de shock en 1975 para frenar la inflación del 340%. Redujeron el gasto público en un 25%, privatizaron cientos de empresas estatales y abrieron Chile al mercado mundial. El modelo fue contenido en el documento El Ladrillo, que sentó las bases del neoliberalismo chileno. 5. Crisis externas y la Constitución de 1980, 1977 a 1981. En 1977, en el Cerro Chacarillas, Pinochet delineó un cronograma de democracia protegida, buscando institucionalizar su poder. Sin embargo, el régimen enfrentó serias amenazas externas. En 1978, Chile y Argentina estuvieron a horas de una guerra total por la soberanía de las islas del Canal Beagle. La Armada Argentina lanzó la Operación Soberanía el 22 de diciembre, pero se retiró en el último minuto gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II y el cardenal Antonio Zamoré. Internamente, el régimen impuso la Constitución de 1980 a través de un plebiscito sin registros electorales ni libertad de prensa. La nueva Carta Magna diseñó un sistema de enclaves autoritarios, incluyendo senadores designados y un sistema electoral binominal para impedir reformas futuras. Pese a la represión, la resistencia armada comenzó a reorganizarse. En 1981, el MIR intentó establecer un foco guerrillero en el Tume, pero el destacamento fue detectado por el ejército, los combatientes fueron cazados en la montaña, resultando en ejecuciones documentadas por la Comisión Rettig años después. 6. El desmoronamiento económico y el despertar de las protestas, 1982 a 1985. El milagro chileno terminó abruptamente en 1982. La fijación del dólar a 39 pesos y el endeudamiento masivo provocaron un colapso financiero. El PIB se desplomó un 14,3% y el desempleo real, sumando los programas de emergencia, superó el 30%. La crisis golpeó incluso a los seguidores del régimen.
En febrero de 1982, fue asesinado el líder sindical Tucapel Jiménez, un crimen cometido por la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, para evitar la reunificación del movimiento obrero opositor. El 11 de mayo de 1983 se convocó a la primera jornada de protesta nacional. Lo que comenzó como un cacerolazo masivo se convirtió en un ciclo de movilizaciones que hicieron tambalear a la dictadura. Durante las protestas de agosto de 1983, la represión en poblaciones como La Victoria y Lo Hermida dejó 29 muertos en solo 2 días. En este clima nació el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, brazo armado del Partido Comunista, que inició una campaña de propaganda armada y sabotaje eléctrico. El 30 de agosto de 1983, el MIR asesinó al intendente de Santiago, general Carol Ursúa, en una emboscada en Las Condes donde su vehículo recibió más de 60 impactos de bala. 7. El año decisivo y el atentado a Pinochet, 1986 a 1987. Para la izquierda radical, 1986 debía ser el año decisivo para derrocar a Pinochet mediante la insurgencia. En agosto de ese año, se descubrió la mayor internación de armas de la historia en Carrizal Bajo, 80 toneladas de fusiles, granadas y cohetes procedentes de Cuba destinados al FPMR. Pese al hallazgo, el FPMR siguió adelante con la Operación Siglo XX. El 7 de septiembre de 1986, una comitiva de 21 fusileros emboscó a Pinochet en la cuesta Las Achupallas, en el Cajón del Maipo. El ataque mató a 5 escoltas y dejó 11 heridos, pero el dictador sobrevivió milagrosamente cuando el cohete que impactó su auto blindado no explotó. La venganza del régimen fue inmediata. Esa misma noche fueron asesinados opositores como el periodista José Carrasco. Meses después, en junio de 1987, la CNI ejecutó la Operación Albania, matanza de Corpus Christi, donde 12 frentistas fueron acribillados en distintos puntos de Santiago en falsos enfrentamientos. 8. El desenlace, del plebiscito a la transición, 1988 a 1990. El fracaso de la vía armada y el desgaste de la dictadura forzaron a la oposición a aceptar las reglas de la Constitución de 1980. La concertación de partidos por el no se articuló en torno a una campaña creativa y pacífica que prometía, la alegría ya viene. El 5 de octubre de 1988, Chile vivió una jornada electoral histórica. Con el 54,7% de los votos, la opción no derrotó a la continuidad de Pinochet. A pesar del triunfo, Pinochet no abandonó el poder de inmediato. 1989 fue un año de complejas negociaciones que derivaron en 54 reformas constitucionales aprobadas en un plebiscito en julio, eliminando la prohibición de partidos marxistas y suavizando algunos mecanismos autoritarios. El 14 de diciembre de 1989 se realizaron las primeras elecciones libres en 19 años, donde Patricio Aylwin triunfó con el 55% de los sufragios. Finalmente, el 11 de marzo de 1990, en el nuevo Congreso Nacional en Valparaíso, Augusto Pinochet entregó la banda presidencial a Aylwin. Fue un acto simbólico que cerró un ciclo de rupturas sistémicas e inició el largo y accidentado proceso de la transición democrática chilena, bajo la sombra de un modelo económico y constitucional que perduraría por décadas. Este ha sido un resumen de lo vivido en esos años en Chile, un periodo que aún divide las opiniones de los chilenos. ¿Qué te ha parecido la reseña? Deja tu comentario.